Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Perspectivas desde el Facebook de Pacífico Business School. Hoy vamos a conversar sobre la transformación digital en las empresas y cuál es el rol de los recursos humanos en esta transformación. Para conversar sobre este tema me encuentro con Daniel Soto. Él es director de la Maestría en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad de Desarrollo UDD de Chile. Él también enseña Desarrollo Organizacional aquí en nuestra Maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas de Pacífico Business School. Ya saben que si tienen alguna duda o desean hacer preguntas, pueden hacerlas a través de nuestros comentarios y también seguir este live a través del Twitter @PacíficoBS. Buenos días, Daniel. Buenos días, Aida. Cuéntanos cómo afectan las nuevas tecnologías a las empresas. La experiencia de usar tecnologías la tiene prácticamente cualquier persona hoy en día. Y si las empresas quieren estar en contacto con sus clientes y en general agregar valor a la sociedad, necesitan que toda su cadena productiva esté en conexión con estas tecnologías. El diseño de productos y servicios, la producción, la innovación, la distribución, la venta, todo el ciclo productivo que hemos conocido en todas las empresas a través de la historia pasa a estar ahora mediatizado por estas tecnologías que aceleran estos procesos, mejorando la calidad de los productos y servicios y sobre todo, un tema que seguramente vamos a hablar más adelante, permiten una conectividad en tiempo real, prácticamente en todos los productos con sus clientes. Ahora, ¿cuál es el nuevo enfoque de los recursos humanos en el ámbito de la transformación digital? Para que las organizaciones entren al mundo de la transformación digital, la revolución digital, también llamada cuarta revolución industrial, necesitan de un capital humano y de especialistas en recursos humanos que tengan amplios conocimientos en desarrollo organizacional y en la gestión de procesos de recursos humanos. En ese sentido, el principal requerimiento de las empresas que quieran tener éxito en este desafío es lograr capacidades escasas hoy en día de manejo tecnológico por un lado, pero principalmente son capacidades o destrezas sociales de interacción con otros. El mundo del futuro no es un mundo maquinal, como algunos piensan o dicen, sino que el mundo del futuro es un mundo principalmente interaccional o relacional entre humanos, en el cual la principal destreza va a ser comprender la conducta humana, comprender el comportamiento humano, tanto de mis colaboradores, de los equipos y de los clientes y de otros actores de interés de la organización. A eso apunta el concepto de desarrollo organizacional. Cómo comprender desde el comportamiento humano, cómo activamos, sinergizamos personas para que puedan crear lo que la empresa ahora necesita, que es este mundo digital. Entiendo un enfoque psicológico, tal vez. Es fundamentalmente psicológico. De hecho, el desarrollo organizacional es una disciplina bastante antigua, nacida desde la psicología social y que luego las escuelas de negocios, en forma muy prudente e inteligente, han incorporado en sus planes curriculares. Es efectivamente un enfoque que pone mucho acento en los procesos básicos del comportamiento humano, que es la percepción, cómo vemos la realidad y la interpretamos, cómo nos sentimos ante esa realidad y cómo actuamos. Cada ser humano tiene su forma de percibir, sentir y actuar. Imagina si tenemos que coordinar millones de seres humanos que son clientes, potenciales clientes, coordinar también a nuestros colaboradores. Es fundamentalmente un proceso que nosotros denominamos psicosocial. En ese sentido, al auge de la máquina se le corresponde con un mayor desarrollo en destrezas psicosociales. Esa es realmente la promesa de valor del mundo digital. Hablábamos de un conjunto de competencias. ¿Cuáles son este conjunto de competencias que son necesarias para este desarrollo? Yo creo que la principal competencia que una persona altamente calificada y que quiere desarrollar una carrera exitosa en empresas en esta etapa extraordinaria de transformación, la principal destreza es la destreza de comprender y de comunicar. La destreza de comprender, de entender los códigos, las comunicaciones, la cultura que existe en su organización, entender al cliente, entender a sus equipos, esa es una competencia central. No siempre entendemos realmente lo que pasa, aunque creemos estar atentos a ello. Y la segunda competencia es comunicar, es decir, cómo hago las preguntas adecuadas, cómo hago las declaraciones adecuadas, cómo recibo las
las preguntas, las respuestas, las declaraciones que me hacen, hay bastante evidencia que indica que la capacidad de comunicar en un entorno humano y también en un entorno digital es la destreza por excelencia. Entonces, en resumen, es la capacidad de entender y la capacidad de comunicar. Ahora, en tu experiencia, este proceso de comunicación muchas veces falla dentro de las empresas, ¿no? Tenemos que revisar día a día una gran cantidad de correos, la gente se comunica respondiendo correos en los que no sabes cuál es la intención con la que habla la gente. ¿Qué es lo que tiene que decir los recursos humanos, este nuevo enfoque, por ejemplo, en esta comunicación diaria, ¿no? Los especialistas en desarrollo organizacional y que quieren también ser especialistas en capital humano deberían ser los llamados a responder el siguiente desafío. En un entorno empresarial y social extraordinariamente complejo, desafiante, con situaciones como las que tú describes, en que estamos conectados 24/7, abrumadoramente sumergidos en comunicaciones que van y vienen, ¿cómo pueden los procesos de comportamiento humano crear mayor efectividad en la organización, a pesar de estar en permanente conexión y a gran velocidad? Quiero dar un ejemplo específico para que se entienda el aporte que puede hacer desarrollo organizacional como disciplina en esta materia. Todos sabemos que las máquinas no tienen experiencias biológicas como nosotros. No duermen, no se alimentan como nosotros nos alimentamos y hasta donde se sabe no tienen las mismas emociones que tenemos. Por esa razón, cuando comenzamos a interactuar frecuentemente con máquinas, como es el caso de esta llamada revolución digital, los procesos organizativos tienden a acelerarse. Se produce un aceleramiento de lo que antes era realizado en un lapso más amplio. Y a la vez que se acelera, es un proceso de permanente conexión. Todo es en tiempo real. Pues bien, un experto en desarrollo organizacional y en capital humano debería ser capaz de diagnosticar, de obtener información, de planificar intervenciones y planes de trabajo para que el ser humano concreto, individual o en forma colectiva, se pueda adaptar efectivamente a esta velocidad que las máquinas imponen en nuestras rutinas. Y debe responder preguntas como estas. ¿Podemos los seres humanos tomar decisiones tan rápidas como las que nos pide el entorno? ¿Podemos los seres humanos estar conectados 24/7 todas las semanas del año? ¿Podemos los seres humanos recibir esta cantidad de información que estamos recibiendo? ¿Debemos poner algún límite a esto? Entonces es una mezcla, Zaida, de entrenamiento para hacer eso, pero también de definición de ciertos límites para eso. En eso, reitero, el desarrollo organizacional es una disciplina anclada en la psicología. Ese es el foco de la oferta de valor de la maestría en desarrollo organizacional, para que nosotros sepamos valorizar el capital humano en interacción con la máquina, sin dejar que la máquina sea la que pautee al capital humano. Claro, porque algo que conversábamos antes de iniciar el vivo era, ok, yo me comunico tal vez mucho más rápido por WhatsApp con mi jefe, pero mi jefe también se puede comunicar conmigo más rápido por WhatsApp. ¿Y qué le impide a él que se comunique conmigo en horas que no son de trabajo o días que no son de trabajo, en aras de usar estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Efectivamente, en países como Francia ya hay regulaciones que establecen los límites para el uso de plataformas de conectividad rápida como WhatsApp. Yo diría, Zaida, que el desafío principal en el futuro no será ese, por cuanto la legislación o las normas internas de las empresas pueden regular eso. El desafío, en mi opinión, es un tanto más complejo. ¿Qué ocurre? Si durante tu jornada laboral la cantidad de información que se te traspasa, la cantidad de metas y la presión que se ejerce sobre ti, genera en ti o en cualquier persona un nivel de ansiedad, de estrés, que torna tu trabajo menos efectivo. ¿Qué ocurre si tu jefatura, afectada también por esta presión y bajo este contexto de ansiedad,
sintomatiza, decimos nosotros, arroja como síntoma que te presiona a ti también. ¿Y qué ocurre si tú presionas a tu equipo por la presión que recibes de tu jefatura o del entorno? Se produce, ¿no es cierto?, una cadena de presiones que hacen que todos los seres humanos involucrados aumenten el nivel de estrés que viven, aumenten la ansiedad que tienen, y eso puede conducir, esto es importante, no solo a un deterioro de los estándares de bienestar y calidad de vida y de salud de la persona. Es también muy grave que produce merma en productividad y posibles errores graves en el proceso de producción o distribución de tu servicio. Piensa incluso en servicios donde atendemos personas, como el caso de las aerolíneas, los servicios de salud, donde este tipo de fallas puede tener impacto concreto en seres humanos. De manera que no estamos hablando solo, como algunos dirían, de mejorar la satisfacción de los colaboradores. Estamos hablando que podemos alterar gravemente el valor que prometemos agregar a la sociedad a través de la vida de la organización. Esto se ejemplifica claramente, por poner un ejemplo, en la cantidad de correos que recibimos. Si recibo 100 correos, además me habla por un chat de trabajo. Oye, ¿por qué no has leído estos correos? ¿Por qué no has leído el chat de trabajo? Al final hay demasiada carga que yo no puedo leer y que esto debería ser registrado tal vez por la oficina o la gerencia de recursos humanos, ¿no? Sí, yo creo que conocer de desarrollo organizacional y capital humano implica conocer cómo es el comportamiento humano y sabemos que el comportamiento humano tiene ciertos márgenes hasta donde conocemos hoy en día. Por ejemplo, el proceso de decisión o la capacidad de absorción y procesamiento de información no es infinita en un ser humano. Igualmente, hay procesos de aprendizaje, procesos de manejo de emociones que no tienen, por así decirlo, una capacidad infinita de ser transformados. Cuando un especialista en desarrollo organizacional conoce cuáles son esas condiciones normales y usuales en que un ser humano se comunica, va a poner cuidado en las formas de trabajo colectivo, como esas que describes, que pudieran alterar esos parámetros de comportamiento. Porque si tú los alteras, generas inefectividad en los equipos de trabajo. Quiero insistir en esto, no es solo que creamos para la persona una situación incómoda y la tenemos ansiosa o estresada, es que además de eso, que ya es bastante negativo, creamos una cadena de decisiones de producción y entrega del producto y servicio que puede ser francamente deficitaria. Mi impresión, en síntesis a esta pregunta que me has planteado, es que puede haber regulaciones bastante más sencillas sobre cómo usar algunos dispositivos. Lo que nos va a costar un tanto más, y de ahí la relevancia de la maestría de la que hablamos, es cómo en espacios que no podemos regular legalmente en forma tan sencilla, cómo llegamos a acuerdos entre las personas involucradas en equipos de trabajo para generar formas de actividad que nos hagan más efectivos y no al contrario, menos efectivos. Ya tenemos preguntas de las personas que nos siguen a través de este live, a quienes agradecemos. Gian pregunta: buenos días, Daniel. Mi consulta es, ¿de qué manera se puede medir el entorno digital con la evolución de las empresas? Bueno, hay formas, metodologías, quiero decir, que permiten conocer qué tan actualizada está una organización respecto de eso. Sin entrar en el detalle, que es posible de pesquisar en redes abiertas, podríamos decir que el nivel de maduración o el nivel de evolución de una empresa para entrar al entorno digital tiene, yo diría, al menos dos componentes. Hay un componente técnico que refiere al tipo de plataformas y al uso que tú das de ellas. Y hay un segundo componente que es el componente que hemos hablado en forma más focalizada en esta conversación, que es el componente humano y que refiere a la manera en la cual tus colaboradores y líderes están capacitados para operar en contextos digitales. Voy a dar un ejemplo para Jan que ha hecho la consulta. Un buen indicador del nivel de avance que tiene una empresa para ingresar a la plataforma o a la transformación digital es qué cantidad de sus empleados utiliza dispositivos digitales durante su jornada laboral para resolver situaciones que antes demandaban contacto presencial o una reunión.
Otro indicador es qué cantidad de tus colaboradores en la organización utiliza estas plataformas digitales para generar comunicaciones de innovación. Un tercer indicador es qué parte o porcentaje de los procesos de recursos humanos, por ejemplo, el reclutamiento digital, que no es directamente típico, no es a través del periódico, qué parte de los procesos de recursos humanos de la organización están ya en plataformas. Por lo tanto, diría Ayan que basándose en algunas de estos indicadores, puede él estimar si su organización está en este momento avanzada o no, o en qué punto de esa evolución está para entrar a la transformación digital. Maite Ortiz pregunta, ¿por qué es importante mejorar el trabajo colectivo con las nuevas tecnologías dentro de las empresas? El trabajo colectivo, según la evidencia tanto teórica como empírica que hoy día existe, es una de las formas absolutamente cruciales para generar velocidad adaptativa. ¿Por qué razón? Los seres humanos cuando convergen o se agrupan, y particularmente cuando tienen capacidades diferentes entre ellos, a lo que llamamos multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, tienden a generar, según la evidencia, reitero, soluciones que son de una calidad superior y usualmente de una velocidad superior a las que genera un individuo o una dupla. Por lo tanto, en respuesta a Maite, diríamos que el trabajo colectivo es usualmente la forma más grata y a la vez efectiva de crear sucesivos cambios. Y quiero terminar diciendo esto. ¿Por qué es tan importante crear sucesivos cambios? Porque la revolución digital, debido a que pone en conexión en tiempo real a múltiples personas, permitiendo feedback en tiempo real de múltiples millones de actores interactuando, genera necesidad de variación a gran velocidad. Variación en el estándar de entrega, variación en las dimensiones de un producto, variación en la forma de pago, variación en el pacto contractual o legal que tengo con algún proveedor o con algún cliente. Y estas variaciones, incluyendo el diseño de los productos, son de tal velocidad y tan demandantes y son exigencias tan desconocidas, sin precedentes, que las empresas reciben, que la única forma que van a tener de sobrevivir es de crear respuestas innovadoras rápidas. Y reitero que la mejor manera de hacer eso no es el geniecillo que está en un laboratorio, sino el colectivo que recibe la demanda y que además, hecho fundamental del comportamiento humano, se protege. Los seres humanos somos gregarios. Gregarios significa diseñados para trabajar en colectivos. Por lo tanto, eso que se ha hecho en los últimos 4.000 años de especie humana es algo fundamental de respetar en la empresa. Nos sentimos mejor cuando tenemos el apoyo del grupo. Ahora que mencionabas el tema del colectivo, también mencionabas antes el tema de equipos multidisciplinarios. ¿Por qué es tan importante trabajar en equipos de gente que estén en diferentes oficinas, por ejemplo? La razón de los equipos multidisciplinarios es porque los problemas son multifactoriales. Las relaciones causales entre una situación y otra, una causa, un efecto, son cada vez más difíciles de comprender y de modelar en el mundo contemporáneo. Entonces, cuando un cliente dice, este producto, este servicio, no me es útil, yo necesito algo totalmente diferente, algo que incluso, como alguna vez comentaba Steve Jobs, ni siquiera lo tengo muy claro como cliente, pero tengo una necesidad vaga, medianamente resuelta y quiero que la empresa genere una solución. Posiblemente lo que ese cliente o esos millones de clientes están pidiendo es algo que no puede crear ninguna disciplina aislada. Y debido a que estamos sobreespecializados en nuestras disciplinas que estudiamos en nuestros pregrados y también en los posgrados, la relevancia de los equipos multidisciplinarios es la comprensión más completa del problema o desafío u oportunidad del entorno. Y después de la comprensión, la generación y prototipación de una solución para esa necesidad o problema que se ha detectado. Es un hecho de sobrevivencia, no es solo de bienestar colectivo o individual, es de sobrevivencia para las empresas, el poder pensar multidisciplinariamente sus desafíos. Tenemos más preguntas. Claudia Chávez nos dice,
¿Cómo se puede crear una cultura organizacional frente a una situación de incertidumbre? ¿Qué medidas puede tomar un gestor de recursos humanos frente a la incertidumbre que pasan en las empresas? Yo daría, me parece, en forma rápida, pensando en la pregunta de Claudia, dos recomendaciones. La primera, conocer profundamente la cultura que tu organización tiene actualmente. Te guste o no te guste, tu organización siempre tiene una cultura. Y atención con esto, la cultura organizacional que tiene tu empresa en el momento actual es el resultado de años o de décadas de adaptación exitosa. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es respetar y conocer la cultura actual. Lo segundo es observar y diagnosticar de la cultura vigente cuáles son los valores y conductas concretas, los comportamientos que parecen más adecuados y aquellos que no parecen tan adecuados para ambientes de incertidumbre. Entonces, yo diría a Claudia, seguramente Claudia va a poder identificar en su empresa que algunos comportamientos deben ser incentivados y mantenidos porque posiblemente en un entorno de mayor incertidumbre van a ser muy útiles. Pero también Claudia va a identificar comportamientos, valores y comportamientos que de pronto no son los más adaptables al contexto que viene. Un ejemplo para nuestra amiga Claudia. Si estoy en una organización que tiene una cultura que tiende a la protección de las personas y a minimizar riesgos, que está muy apegada a la norma, al reglamento, a la ley, porque el producto o el servicio tiene que ver con eso, quizás el caso de una compañía de seguros, por ejemplo, en esa cultura el espacio para la variación, para el desorden o para la incertidumbre seguramente no es mucho. Y seguramente las personas no valoran la incertidumbre, lo nuevo, la experimentación. Entonces, el valor de la seguridad, el valor de la tradición, el valor de la protección, el valor del cumplimiento del reglamento, en el caso de ese ejemplo que estoy dando, posiblemente no sea lo más adecuado y entonces hay que crear siempre, como en toda transformación organizacional, un buen relato de por qué tenemos que crear, vivir valores y crear conductas más abiertas a la incertidumbre. Terminaría diciendo, no puedes declarar eso, no puedes pedirle a tu organización que piense en incertidumbre si no asocias un importante beneficio a vivir en incertidumbre. No puedes simplemente decir a la empresa de Claudia, dejemos de pensar en la seguridad, en la protección, en lo predecible y empecemos de pronto a pensar en la incertidumbre porque es muy buena. Eso no es un discurso realmente atractivo. La pregunta que hará cualquier colaborador de la empresa de Claudia es, ¿por qué la incertidumbre que me pone un tanto nervioso va a ser mejor que lo que siempre he conocido? Ahí es donde en el relato de cambio, de gestión de cambio, Claudia y su equipo, el gestor de desarrollo organizacional, tiene que crear una historia motivante, convocante, que muestre lo mucho que ganamos al aprovechar la oportunidad de un ambiente variado, que tiene incertidumbre para crear, para aprender. Quería tocar el concepto de employee centricity como un nuevo concepto. ¿De qué se trata? La centralidad del empleado es un concepto que, en relación al uso de tecnología hacia el mundo digital, pone al empleado como un cliente interno de la organización y reconoce lo siguiente: lo mismo que hemos dicho de los clientes y de los problemas o desafíos que nos plantean, debemos decirlo del empleado. Dijimos del cliente, que son muy variados, que nos presentan problemas o desafíos multifactoriales. Pues bien, los empleados también son variados. Están en diferentes etapas de su ciclo vital, provienen de distintas disciplinas en su pregrado, provienen de locaciones distintas. En empresas extranjeras es más frecuente que provienen de nacionalidades distintas. Están las diferencias de género, de edad. Todas esas diferencias en nuestros colaboradores ameritan la generación de beneficios, de políticas, de un trato, de comunicaciones, de desafíos adaptados a esas particularidades que los definen. Es decir, no parece ser hoy día razonable que las empresas generen paquetes de beneficios o formas comunicativas estándar para todo tipo de empleado. Parece ser que la tendencia, al igual que con el mundo externo del cliente, es a fragmentar
en categorías diferentes, o diferenciar sería una palabra más afortunada, las personas que colaboran contigo generando respuestas para ellas diferentes. Todas deben ser satisfactorias. Volviendo a la pregunta que hacía Claudia, si yo tengo en mi empresa un grupo de personas especialmente reacia a aceptar incertidumbre y otro grupo que está más apto para entrar en ese mundo de lo incierto, el primer grupo debe tener de mí un tratamiento comunicativo diferente, porque van a tener una natural dificultad para ingresar al mundo de la incertidumbre. Ya para ir acabando con este live, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuéntanos un poco sobre el curso que tú impartes acá en nuestra maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas, que se ofrece con doble grado en la Universidad del Desarrollo de Chile. Efectivamente imparto la asignatura de Desarrollo Organizacional, que es, junto con otras asignaturas de esta maestría en la Universidad del Pacífico, es un eje conductor de conocimientos y experiencias, sobre todo, que aluden a una capacidad distintiva, que es lo que promete el desarrollo organizacional y en particular esta maestría que imparte la Universidad del Pacífico, que está comenzando una nueva promoción este mes de mayo. La asignatura y en general la disciplina del desarrollo organizacional habilita, entrega la capacidad de generar transformaciones en personas, equipos y organizaciones con el propósito de que esas transformaciones, esos cambios, aumenten, desarrollen, incrementen destrezas, capacidades que sirvan para adaptarse a entornos de alta incertidumbre, por ejemplo, a entornos de revolución digital. La base del desarrollo organizacional es entonces la comprensión del comportamiento humano, de cómo decíamos, cómo percibimos, cómo sentimos y cómo actuamos. Es decir, es una disciplina que no nace en las escuelas de negocios y que sin embargo las escuelas de negocios requieren urgentemente, porque no es posible incorporarse a la transformación digital creyendo que los parámetros objetivos de negocios son la única vía para poder ingresar allí. Resumo diciendo esto: los seres humanos nos movemos por historias que nos cuentan y que nos contamos. Ese es un desarrollo evolutivo logrado en millones de años. Somos contadores de historias, somos personas que creamos y recibimos símbolos. Esas historias que creamos, esas historias que a veces eran relatos míticos, relatos religiosos, están hoy día en las empresas. El cambio, la transformación digital, todo tipo de cambio es un relato, una historia acerca de por qué debemos salir a un espacio desconocido, hacer una travesía a través de ese espacio hacia un horizonte que no conocemos bien, y en eso los números, las cifras son un componente. El otro componente es la habilidad de influir en la percepción, el sentimiento y la acción de las personas que componen la organización y también de los clientes. Y el desarrollo organizacional es la herramienta para efectivamente influir en la percepción, en el sentimiento y en la acción. En relación al mundo empresarial, esto siempre se imparte en el contexto, sabemos, de una escuela de negocios prestigiosa y apunta a la maximización del valor de la organización, no solo el bienestar de las personas, por cierto. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por habernos seguido en este programa de Perspectivas de Pacífico Business School. Hemos estado conversando con Daniel Soto, él es profesor de nuestra maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas, que se ofrece con doble grado con la Universidad del Desarrollo de Chile. Si quieren conocer más sobre esta maestría, los invitamos a visitar nuestra página web www.pbs.edu.p. Chao.